El comandante Jake Morrison llevaba 3 horas observando los mapas estelares cuando llegó la señal. Estaba cansado, su café se había enfriado y se suponía que el turno de noche en el puente de la Valquirie estadounidense sería aburrido. El espacio era grande y vacío, y nunca ocurría nada interesante durante las horas de silencio entre la Tierra y Marte. El primer sonido fue solo estática. Jake casi lo ignoró, pero algo le hizo levantar la vista de sus informes. El panel de comunicaciones parpadeaba en rojo, lo que significaba que la señal provenía de fuera del sistema solar. Era imposible. La Tierra había estado escuchando el espacio durante más de un siglo, y el espacio nunca le había respondido. Teniente Foster, ¿qué es ese ruido? Jake preguntó mientras se dirigía a la estación de comunicaciones. Amy Foster era la mejor oficial de comunicaciones de la flota, pero parecía confundida mientras manipulaba los controles. Señor, recibo una señal del espacio profundo. No proviene de ninguna nave ni estación humana. La frecuencia es incorrecta. Ni siquiera debería ser posible transmitir en esta longitud de onda. La estática se despejó por un momento y Jake escuchó algo que le heló la sangre. Era una voz que hablaba un idioma que nunca había oído, pero de alguna manera comprendió la desesperación. Por favor, quien reciba esto, somos la Federación Cari. La señal se desvaneció de nuevo en estática. Amy trabajó frenéticamente ajustando diales y presionando botones. Estoy intentando limpiarlo. Señor, hay mucha interferencia, pero creo que puedo conseguir más. Jake activó la alerta general de la nave. Las luces rojas comenzaron a parpadear por toda la Valquirie y la tripulación se apresuró a sus puestos. Si esto era realmente una señal alienígena, cambiaría todo lo que la humanidad creía saber sobre el universo. La voz regresó más clara. Esta vez, nuestros mundos arden. El colector de colmena se consume. Todo lo que necesitamos. Protección del santuario, por favor. Si hay alguien ahí fuera que pueda ayudar. Jake sintió que le temblaba la mano al alcanzar el sistema de comunicación de la nave. Comuníquenme con el almirante Collins en la Tierra. Prioridad 1. Díganle que tenemos una situación de código 7. El rostro de Amy palideció. Código 7 significaba, primer contacto con vida extraterrestre. Era algo para lo que se habían entrenado, pero nunca esperaron usar. Señor. La señal se está haciendo más fuerte. Creo que puedo grabarla e intentar descifrar más del mensaje. Durante la siguiente hora, Jake observó a Amy trabajar mientras esperaban la respuesta del almirante Collins. La señal alienígena se repetía cada pocos minutos. A veces clara, a veces perdida y estática. Cada vez que Jake la escuchaba, había más desesperación en la voz. Estas no eran las primeras palabras de una civilización alienígena pacífica. Querían ser amigos. Estas son las últimas palabras de un moribundo. Amy finalmente levantó la vista de su puesto. Señor. He descifrado todo lo que he podido. La señal contiene más que solo palabras. Hay mapas estelares, coordenadas e incluso algún tipo de datos técnicos. Creo que nos muestran dónde están y qué les está sucediendo. Jake estudió la información. En la pantalla de Amy, el mapa estelar mostraba una sección del espacio a unos 50 años luz de la Tierra. Se marcaron 23 sistemas estelares diferentes, pero la mayoría estaban etiquetados con símbolos que parecían advertencias o marcadores de socorro. ¿Cuál es el alto colectivo?, preguntó Jake. Amy negó con la cabeza. No lo sé, señor, pero por la señal parece algo que destruye planetas enteros. Los Cari están pidiendo refugio, lo que significa que huyen de algo contra lo que no pueden luchar. El panel de comunicación sonó y el rostro del almirante Collins apareció en la pantalla principal. Pete Collins era un hombre duro que había pasado 40 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra. Parecía mayor de sus 60 años, con cabello gris y ojos cansados, pero su voz era fuerte. Comandante Morrison, recibí su mensaje. Dígame qué tiene. Jake lo explicó todo. Habían aprendido. Reprodujo la señal alienígena y mostró los mapas estelares que Amy había decodificado. Cuando terminó, Collins guardó silencio un largo rato. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó Jake. Collins se reclinó en su silla. Comandante en toda mi carrera. Preparado para la guerra contra otros humanos, he planeado para impactos de asteroides, erupciones solares y todos los desastres naturales imaginables, pero nunca pensé que los extraterrestres pidieran ayuda mientras algo llamado colmena quema sus mundos. Jake esperó. Sabía que Collins estaba considerando opciones que afectarían a toda la humanidad. Esto es lo que haremos.
Collins finalmente dijo: convoco una sesión de emergencia del Consejo de Defensa para todas las naciones, todas las flotas, todas las naves que tenemos, pero quiero que sepa algo ahora mismo, comandante, no enviaremos una misión de rescate para salvar a unos pocos refugiados. Si algo ahí fuera está exterminando civilizaciones enteras, vamos a detenerlo. Jake sintió un escalofrío. Señor, ¿está diciendo que vamos a la guerra? Collins sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Comandante, estos extraterrestres piden santuario. Están a punto de aprender que cuando los humanos ofrecen protección, no solo ocultamos a los inocentes, eliminamos la amenaza. Preparen a las valquirias para las operaciones de combate. Vamos a mostrarle a este colectivo Colmena lo que sucede cuando se meten con nuestros vecinos. La transmisión terminó, dejando a Jake solo con sus pensamientos y una continua señal de socorro alienígena. La Tierra estaba a punto de entrar en guerra con un enemigo que nunca habían visto para proteger a extraterrestres que nunca habían conocido. Era una locura. Pero también era lo más humano que había oído. Amy levantó la vista de su estación. Señor, la señal se está debilitando. Creo que se están quedando sin energía. Jake asintió. Sigan grabando todo. Estas podrían ser las últimas palabras de su civilización, pero no serán las últimas palabras de la historia. La capitana Lisa Hayes estaba de pie en el puente del Thunder Strike de E.U. y observó la mayor concentración de naves de guerra humanas de la historia. Habían pasado 72 horas desde la señal de socorro alienígena y la respuesta de la Tierra superó todo lo que había imaginado. Naves de todas las naciones flotaban en formación alrededor de la órbita exterior de la Tierra. Sus luces de navegación creaban una constelación de estrellas mortales. El Thunder Strike era un crucero pesado construido para abrirse paso entre fortalezas de asteroides y romper las defensas planetarias. Lisa lo había comandado durante 3 años, pero nunca imaginó que llevaría su nave a luchar contra extraterrestres. La tripulación. Estaban emocionados y nerviosos. Se habían entrenado para luchar contra otros humanos y ahora se dirigían hacia lo desconocido. Capitán, estamos recibiendo la lista final de la flota, dijo el teniente Tom Brady desde la estación de comunicaciones. 147 naves en total. Todas las grandes potencias de la Tierra han contribuido. Lisa asintió mientras observaba cómo los enormes dreadnoughts de las flotas estadounidense, China y europea se posicionaban en el centro de la formación. Destructores y fragatas más pequeños de Brasil, India, Japón y una docena de otras naciones llenaban los huecos. Era la primera vez en la historia de la humanidad que todas las naciones trabajaban juntas para la guerra. El Dr. Kevin Wright entró al puente con una tableta llena de datos. Era el científico jefe de la flota, un hombre delgado con gafas gruesas que sabía más sobre la vida extraterrestre teórica que nadie en la Tierra. El problema era que todo su conocimiento eran solo suposiciones. Ahora estaban a punto de encontrarse con extraterrestres reales. Capitán Hayes, tengo el material informativo listo para su personal superior. Kevin dijo, lo que sabemos sobre los Kalari es limitado, pero he recopilado todo lo que podemos suponer a partir de su señal. Lisa llamó a los jefes de departamento a la sala principal de reuniones. El comandante Paul Mitchell, de Ingeniería, y la mayor Susan Clark, del destacamento de Marines, y la doctora Ellen Roberts, del departamento médico, se reunieron alrededor de la mesa central mientras Kevin activaba la pantalla holográfica. Según el análisis de señales, los Kari parecen ser una especie pacífica. Kevin comenzó a decir que su tecnología es avanzada, pero está diseñada para la exploración y la comunicación, no para la guerra. Llevan semanas transmitiendo mensajes de ayuda, lo que sugiere que no tienen protocolos militares para lidiar con amenazas. La mayor Clark, una mujer fuerte que sirvió en 3 conflictos terrestres diferentes, negó con la cabeza. Parece que están indefensos ante lo que sea esta colmena. Kevin respondió, el colectivo Colmena parece ser una fuerza devoradora que se apodera de planetas enteros, según los mapas estelares. Destruyeron docenas de mundos en múltiples sistemas estelares. Lisa estudió la pantalla holográfica que mostraba la región afectada del espacio. ¿Qué sabemos de la colmena? La expresión de Kevin se oscureció. No mucho, pero lo que sí sabemos es preocupante. Parecen consumir toda la materia orgánica y tecnológica de los planetas. Atacan, se fortalecen con cada mundo que conquistan, y el capitán, basándose en un patrón de progresión, se están extendiendo hacia áreas más pobladas de esa región galáctica. El comandante Mitchell se inclinó hacia adelante. ¿Serán efectivas nuestras armas contra ellos? Esa es la gran pregunta. Kevin admitió que nuestras armas están diseñadas para matar a otros humanos eficientemente.
Los humanos son duros, inteligentes y peligrosos. Si estas criaturas de la colmena nunca se han enfrentado a resistencia militar, nuestras armas podrían ser mucho más efectivas de lo que esperan. Lisa pensó que los humanos han pasado miles de años perfeccionando el arte de matar a otros humanos. Cada arma, cada táctica, cada estrategia se había desarrollado a través de incontables guerras contra los oponentes más peligrosos que conocían. Si la colmena se hubiera enfrentado a especies pacíficas como los Kari, se habrían llevado una sorpresa. La sesión informativa fue interrumpida por un anuncio en el sistema de comunicación de la nave. Todos los hombres se prepararon para el discurso de la flota del almirante Collins. Lisa y su personal regresaron al puente, donde la pantalla principal mostraba al almirante Collins transmitiendo desde su nave insignia detrás de él. Podían ver los centros de mando de naves de todo el mundo, cada uno lleno de oficiales listos para la guerra. La flota de la Tierra Collins comenzó. Estamos a punto de emprender la misión más importante de la historia de la humanidad. Recibimos un grito de auxilio de desconocidos que nunca hemos conocido, pidiendo refugio de un enemigo que nunca hemos visto. Algunos podrían preguntarse por qué deberíamos arriesgar vidas humanas por extraterrestres que no conocemos. Collins hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Te diré por qué. Porque así somos. Los humanos protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Lucha por quienes no pueden luchar, y cuando algo amenaza una vida inocente, no pedimos permiso ni esperamos a que alguien más actúe. Actuamos. Lisa sintió una oleada de orgullo mientras miraba alrededor de su puente. Su tripulación asentía, lista para seguir sus órdenes hacia lo desconocido, pero quiero ser clara. Collins continuó, estos extraterrestres creen que van a recibir una misión de rescate. Pidieron refugio. Lo que van a recibir es el ejército completo, la poderosa humanidad. No vamos a ocultar a sus supervivientes ni a buscarles nuevos hogares. Vamos a eliminar la amenaza que los acecha. La expresión del almirante se endureció. El colmena ha destruido docenas de mundos e incontables vidas. Creen que están lidiando con otra especie indefensa. Están a punto de aprender qué sucede cuando se amenaza la vida en el vecindario de la humanidad. Están a punto de enfrentarse a los hijos de la Tierra y nunca hemos aprendido a ceder ante la lucha. La transmisión terminó y Lisa sintió que la energía en su puente cambiaba. Su tripulación ya no estaba nerviosa, estaban concentrados, decididos y listos para la batalla. La flota terrestre estaba a punto de mostrarle a la galaxia lo que hacían los humanos cuando vidas inocentes eran amenazadas. Todas las estaciones se preparan para el salto al hiperespacio. Lisa anunció que vamos a la guerra. El capitán Ben Clark se aferró a una silla de mando mientras un Raven estadounidense descendía del hiperespacio. La nave exploradora era la más rápida de la flota humana enviada para evaluar la situación en el sistema Kari. Lo que Ben vio en su pantalla principal le revolvió el estómago. 3 de los 5 planetas del sistema estaban oscuros, no la oscuridad normal del lado nocturno de un planeta, sino un negro antinatural que parecía absorber la luz en sus superficies. Ben pudo ver estructuras que pulsaban con enfermizas luces verdes y rojas. Parecían venas o arterias, pero eran del tamaño de cordilleras. Señor, estoy leyendo señales biomecánicas masivas de planetas infectados, informó la señal Carol Witte desde la estación de sensores. Sean lo que sean, están vivos y son enormes. Ben activó los sistemas de grabación de la nave. La flota humana necesitaría ver esto. ¿Qué pasa con los otros 2 planetas? El cuarto y el quinto planetas aún muestran signos de civilización. Carol respondió, detecto escudos de energía alrededor de ambos mundos, pero fluctúan. Los escudos están fallando. Antes de que Ben pudiera responder, su oficial de comunicaciones habló, Capitán, recibo una transmisión del cuarto planeta. Usa las mismas frecuencias que la señal de socorro original que se mostró en pantalla. Ben ordenó. La pantalla principal parpadeó y Ben se encontró mirando a su primer alienígena. El ser era alto y delgado, con una piel que parecía cambiar de color como el aceite en el agua. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de inteligencia que recordaban al abuelo de Ben, una nave desconocida, vieja, sabia y muy cansada. El alienígena dijo con acento, pero en un inglés claro, no deberías haber venido aquí. El sistema se ha perdido. La colmena te consumirá como nos ha consumido a nosotros. Ben se inclinó hacia adelante. Soy el capitán Ben Clark de la nave terrestre Raven. Recibimos su señal de socorro. Estamos aquí para ayudar. La expresión del alienígena cambió a algo que Ben solo pudo describir como confusión mezclada con esperanza. Tierra.
No conocemos este mundo. Eres nuevo en el espacio. Somos humanos. Ben dijo, recibimos tu mensaje. Pedimos refugio. Trajimos ayuda. El alienígena. Ben asumió que fue cuando los Kari parecían tener dificultades con el concepto. Ayuda. Trajiste una nave pequeña. La colmena ha consumido 47 mundos. Tienen flotas que bloquean las estrellas. ¿Qué ayuda puede brindar una nave? Ben sonrió con tristeza. No trajimos una nave, trajimos una flota y no vinimos a ofrecer refugio. Vinimos a eliminar la amenaza. Los ojos del alienígena se abrieron de par en par. Una flota, pero el mensaje era una llamada de rescate. Buscamos lugares donde escondernos. Nuestros hijos no pedimos guerreros. Pediste ayuda. Ben respondió, así es como. Humanos, ayuda. Antes de que el alienígena pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar. La voz de Raven Carol era aguda por el miedo. Capitán. Firmas de energía masivas. Acercándose desde el primer planeta. Múltiples contactos, todos dirigiéndose hacia nosotros. La pantalla de Ben se dividió para mostrar tanto al alienígena como su pantalla táctica. Docenas de objetos despegaban del planeta oscuro. Moviéndose a una velocidad increíble hacia el cuervo, parecían insectos gigantes, hechos de metal y carne, cada uno del tamaño de un destructor humano. Esos son cazadores de colmenas. El alienígena dijo con voz llena de desesperación, consumirán tu nave y sumarán tu conocimiento al colectivo. Debes huir. Ben ya estaba dando órdenes. Timón, maniobras evasivas, armas, prepara todos los tubos de misiles, comunicaciones. Envía un mensaje al almirante Collins. Dile que hemos contactado con los Kalari y que tenemos múltiples contactos hostiles. Llegando la primera cazadora de colmenas, Rea Raven, y abre fuego con armas que parecen doblar el espacio mismo. Ben sintió que la nave temblaba mientras los escudos absorbían la explosión. Devuelve el fuego. El misil del Raven impactó en el centro de la cazadora de colmenas. La explosión fue masiva, destruyendo por completo la nave alienígena. Ben observó con satisfacción cómo los escombros se dispersaban por el espacio. Señor, la nave alienígena nos llama de nuevo, informó su oficial de comunicaciones. El Colari apareció en pantalla y Ben pudo ver la sorpresa en esos grandes ojos oscuros. Usted destruyó a un cazador de colmena en 300 años de lucha, nunca hemos destruido a uno. ¿Cuántos más vienen?, preguntó Ben estudiando su despliegue táctico. 15 cazadores más y una nave cosechadora, respondió el alienígena. Deberían correr, aunque puedan luchar, no pueden ganar contra tantos. Ben miró a su tripulación, estaban asustados, pero estaban listos. El Raven era solo una nave contra 16 naves alienígenas, pero eran humanos. Huir no estaba en su naturaleza. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ben al alienígena. Soy el anciano Sil del Consejo Kari. Bueno, anciano Zka, quiero que veas algo. Pides ayuda y la ayuda está en camino, pero primero déjame mostrarte lo que una nave humana puede hacer. Ben se giró hacia su oficial de armas. Apunta primero a la nave cosechadora. Si es más grande, probablemente sea más peligrosa. Dispara todo lo que tenemos. El misil de Raven se lanzó simultáneamente, seguido de disparos de cañones de riel y rayos de energía. La cosechadora, una criatura enorme que parecía una ciudad voladora, recibió el impacto. Se estremeció, escuchó a un lado y luego explotó en una bola de fuego que iluminó el sistema en la pantalla. La expresión del anciano Zeka era de completo asombro. ¡Imposible! Las cosechadoras están protegidas por campos que pueden detener cualquier arma que hayamos construido. Ben sonrió mientras los cazadores de colmena restantes comenzaban a retirarse a su planeta. Anciano, has estado luchando solo durante 300 años. Ya no estás solo. La flota humana llegará en 6 horas y vamos a acabar con esto. Zeka guardó silencio durante un largo momento. Pedimos refugio y recibimos a los guerreros que pedimos. Protección y trajiste la guerra. No entiendo tu especie, lo harás. Ben respondió, los humanos no solo se esconden de los monstruos, los cazamos. Comandante Rick. Stone observó a través de la cabina de su caza cómo una flota humana descendía del hiperespacio alrededor del sistema Colari. 147 naves de guerra aparecieron al instante. Sus sistemas de armas ya cargaban y sus cazas despegaban en perfecta formación. Rick nunca había visto nada tan hermoso ni tan aterrador. Todas las alas de caza, este es el almirante Collins.
La voz por el sistema de comunicación. Tienen permiso para atacar a cualquier objetivo de la colmena. Muéstrales lo que los hijos de la Tierra pueden hacer. Rick lideró al Escuadrón Rojo hacia el primer planeta infectado que tenía detrás. Voló otros 23 cazas, cada uno con suficiente potencia de fuego para arrasar la ciudad. Habían entrenado durante años para luchar contra otros pilotos humanos, y los pilotos humanos eran inteligentes, rápidos y peligrosos. Estas criaturas de la colmena estaban a punto de aprender por qué importaba. La primera oleada de cazadores de la colmena surgió de la superficie del planeta para recibirlos. Rick contó más de 100 criaturas biomecánicas, cada una del tamaño de una nave pequeña, en cualquier encuentro previo. Esas cifras. Habría sido abrumador, pero la colmena nunca había luchado contra humanos antes. El Escuadrón Rojo se dividió. La formación usó la táctica 7. Rick comandaba la táctica 7. Esta táctica estaba diseñada para combatir un número superior de cazas enemigos. Consistía en dirigir al enemigo hacia zonas de aniquilación superpuestas donde las armas humanas podían destruir múltiples objetivos con cada disparo. Los cazadores de la colmena cargaron directamente contra los cazas humanos en un enjambre masivo. No usaban formaciones ni tácticas, simplemente avanzaban como insectos furiosos, disparando sus extrañas armas de energía en todas direcciones. Rick casi sintió lástima por ellos. Casi todas las unidades tenían armas libres. Él gritó, 24 cazas humanos abrieron fuego a la vez. El resultado fueron devastadores misiles humanos. Diseñados para rastrear y destruir a los cazas más ágiles del arsenal de la Tierra, no tuvieron problemas para fijar a las relativamente lentas criaturas de alta potencia. Rayos de energía que podían atravesar el blindaje de naves de guerra humanas. Atravesaban el alto blindaje biológico como si fuera papel. En menos de 3 minutos, el escuadrón de Rick había destruido a 60 cazadores de la colmena sin perder un solo caza. Comando, soy el líder rojo. Rick informó a la flota del enemigo. No tiene tácticas de caza. Simplemente avanzan con la esperanza de que su número les rinda cuentas. Es como luchar contra animales muy peligrosos pero muy estúpidos. La voz del almirante Collins se escuchó por radio. Entendí que el líder rojo continúa el ataque. Todas las unidades de la flota comienzan el bombardeo planetario de los mundos infectados. Rick observó cómo los cañones pesados de una flota humana abrían fuego contra los planetas oscuros que se encontraban debajo. Proyectiles cinéticos capaces de romper continentes se estrellaban contra las estructuras biomecánicas pulsantes. Rayos de energía diseñados para derretir las fortalezas de asteroides atravesaban las defensas planetarias de la colmena. La colmena intentó responder. Se lanzaron más cazadores desde los 3 planetas infectados y enormes bionaves comenzaron a elevarse de la superficie, pero se encontraron con toda la potencia de fuego de la máquina de guerra de la humanidad. La sargento Kate Palmer se agachó tras un trozo de metal retorcido en la superficie de una luna en disputa y observó a su escuadrón destruir metódicamente oleada tras oleada de fuerzas terrestres de la colmena. Las criaturas parecían insectos gigantes cruzados con máquinas y seguían cargando contra las posiciones humanas en línea recta. Simplemente. No sigan viniendo, dijo el soldado Danny Cooper, recargando su rifle por 20ª vez. No aprenden. Kate negó con la cabeza mientras apuntaba a otro grupo de guerreros de la colmena. No creo que puedan aprender. Observen sus patrones de movimiento. El mismo enfoque siempre. No se adaptan a nuestras posiciones defensivas. Los soldados humanos llevan 6 horas seguidas luchando y las criaturas de la colmena no han cambiado de táctica. Una vez, simplemente corrieron directamente hacia las posiciones humanas. Dispararon sus armas sin control y murieron en masa. Control numérico. Este es el equipo de Tierra Alfa. Kate informó por radio, hemos mantenido esta posición contra ataques continuos durante 6 horas. Las bajas enemigas se cuentan por miles. Nuestras bajas son 0. Los chicos se están aburriendo. La respuesta de la flota fue inmediata. Equipo de Tierra Alfa. Solicitan apoyo. Kate miró a su escuadrón. Estaban cansados, pero no exhaustos. Sus armas funcionaban a la perfección y tenían mucha munición. Las criaturas de la colmena eran persistentes, pero predecibles. Control negativo. No necesitamos apoyo. Necesitamos más objetivos sobre la superficie lunar. La batalla espacial continúa. Destructores humanos perseguían con despiadada eficiencia a las naves de alta biotecnología que huían.
Las criaturas que habían aterrorizado la galaxia durante siglos estaban aprendiendo lo que significaba enfrentarse a un enemigo que había evolucionado a través de la guerra constante. El Dr. Kevin Wright monitoreó la batalla desde su posición en la nave insignia del almirante Collins como jefe científico de flota. Lo grababa todo para su posterior análisis. Lo que veía estaba cambiando su comprensión tanto de la humanidad como de la galaxia. El almirante Kevin informó: el colectivo Colmena parece no tener experiencia en resistencia militar organizada. Están diseñados para consumir y abrumar a oponentes débiles, no para luchar contra fuerzas coordinadas. Collins asintió mientras observaba la exhibición táctica. Las fuerzas humanas avanzaban en todos los frentes, destruyendo posiciones altas a mayor velocidad de la que podían ser reforzadas. ¿Qué nos dice eso sobre la especie contra la que han estado luchando, que fue la primera especie militar que encontraron? Kevin respondió: todas las demás civilizaciones que consumieron eran pacíficas como los Kari. Nunca antes se habían enfrentado a soldados profesionales. En la pantalla principal, otra nave de alta biotecnología explotó bajo fuego concentrado de 3 cruceros humanos. Collins se permitió una pequeña sonrisa. Entonces estaban a punto de obtener una educación muy costosa. La batalla se prolongó durante 2 días más. Cuando terminó, 3 planetas habían sido limpiados de la infestación de la colmena y los Kari supervivientes observaban a sus rescatadores humanos con una mezcla de gratitud y asombro. La transmisión del anciano Zeka a la flota humana fue simple: los hemos visto luchar durante 3 días en 300 años de guerra. Nunca imaginamos que la colmena pudiera ser derrotada. È secolo imposible. La respuesta del almirante Collins sería recordada en toda la galaxia. Anciano, no has visto nada todavía. Esto fue solo un calentamiento. Las bocinas de alerta en la Tierra. Estación de defensa Alfa, gritaron por los pasillos mientras el capitán Joe Franklin corría a su centro de mando. Su pantalla mostraba algo que debería haber sido imposible: una enorme bionave emergiendo del hiperespacio justo fuera del cinturón de asteroides exterior de la Tierra. ¿Qué tan grande es esa cosa?, preguntó Joe mientras su tripulación se apresuraba a sus estaciones. La teniente María Santos revisó sus lecturas 2 veces antes de responder: señor, tiene 12 kilómetros de largo y está creciendo la bionave. La nave parece estar consumiendo asteroides para aumentar su masa. Joe sintió hielo en las venas. El colectivo Colmena había encontrado la Tierra mientras la flota humana luchaba por salvar mundos alienígenas a 50 años luz. El enemigo había enviado una fuerza de ataque al hogar de la humanidad. Todas las plataformas de defensa apuntan a la bionave. Joe ordenó: disparen todo lo que tenemos. La red de defensa orbital de la Tierra se construyó durante los años paranoicos, cuando los humanos creían que su mayor amenaza provendría de otros humanos. Las plataformas de armas podían romper lunas y vaporizar flotas que nunca habían visto. Dispararon con furia, pero funcionaron a la perfección. 24 cañones orbitales dispararon simultáneamente. Los rayos de energía concentrada impactaron la bionave de alta potencia y atravesaron completamente su casco. La criatura, porque eso era, una nave viviente, viaja en la atmósfera espacial y los fluidos de los fugas. Debido a heridas masivas, el objetivo fue destruido. Santos informó que la bionave se está desmoronando. Pero Joe no estaba celebrando. Ya estaba enviando una transmisión de emergencia al almirante Collins y a la flota. La colmena había cometido un error crítico. Atacó la Tierra directamente y eso lo cambió todo. A 50 años luz de distancia, el almirante Collins recibió el informe de Joe desde el puente de una nave insignia. Su personal superior observó cómo la expresión de su comandante se endurecía. «Atacaron la Tierra», dijo Collins en voz baja. «De hecho, atacaron nuestro hogar». La DRA. Sarah Kim, especialista en guerra psicológica de la flota, había estado estudiando el comportamiento humano bajo estrés durante 15 años. Nunca había visto algo parecido a lo que le sucedió a la flota después de que Collins anunciara el ataque a la Tierra. Todos los humanos de la flota, desde el almirante Dow al cook de menor rango, se tomó el ataque como un insulto personal. No importaba que las defensas de la Tierra hubieran destruido fácilmente la bionave de alto rango. Lo que importaba era que el enemigo había intentado dañar a sus familias, a sus hijos, a su hogar. DRA. Kim, necesito que me explique algo, dijo la capitana Lisa Hayes durante una reunión de emergencia del personal. Mi tripulación opera con una furia fría nunca antes vista. Ya no solo siguen órdenes, están cazando. Sarah asintió mientras revisaba los perfiles psicológicos de la tripulación. Capitán,
Lo que está viendo es un comportamiento de unión abarrotado que se ha vuelto militar. Los humanos evolucionan como criaturas tribales que luchan hasta la muerte para proteger a su grupo. El ataque a la Tierra ha desencadenado esos instintos a nivel de especie. El cambio fue visible en toda la flota. Las fuerzas humanas que han estado derrotando metódicamente a los altos mandos comenzaron a cazar activamente a toda presencia de alto rango en el sector. No se pidió ni se dio cuartel. Las bionaves que intentaron huir fueron rastreadas y destruidas. Los mundos parcialmente infectados fueron esterilizados para evitar el regreso de la colmena. El comandante Rick Stone lideró. Un ala de cazas se adentraba en el espacio controlado por la colmena en busca de bionaves que intentaban escapar del avance de la flota humana. Sus pilotos llevaban semanas en misiones de combate sin descanso, pero ninguno se quejaba. Líder rojo, dijo la teniente Ashley Brooks por radio. Tengo 3 bionaves intentando esconderse en el campo de asteroides que tenemos delante. Rick comprobó su combustible y munición. Ambas se estaban agotando, pero eso no importaba. Copia a Red 7. Todas las unidades están en formación de ataque. No hay supervivientes. Las 3 bionaves de alta potencia probablemente eran naves de exploración pequeñas que intentaban llevar información sobre la humanidad a la flota principal de la colmena. En circunstancias normales, Rick podría haber intentado capturar una para fines de inteligencia. Estas no eran circunstancias normales. Los cazas humanos destruyeron las 3 bionaves en menos de 5 minutos. Rick no sintió satisfacción por la victoria, solo la sombría certeza de que había más objetivos esperando en la flota. El anciano Zeka, la nave insignia, observaba las operaciones humanas con creciente asombro y temor. Los Kari habían estado luchando contra la colmena durante siglos, utilizando tácticas defensivas para intentar salvar tantas vidas como fuera posible. Mientras perdían terreno lentamente, los humanos hacían algo completamente diferente: exterminaban la colmena con eficiencia sistemática. El almirante Collins Zeka dijo durante una reunión de estrategia: sus fuerzas han cambiado desde el ataque a su mundo. Luchan con una furia nunca vista. Collins observó la pantalla táctica que mostraba a las fuerzas humanas avanzando a través de la colmena. Anciano espacial, cuando la colmena atacó nuestros mundos, lo convirtieron en algo personal. Cada humano en esta flota tiene familia en la Tierra. Todos aquí sabemos que si no detenemos la colmena por completo, volverán por nuestros hijos. Zepha estudió al almirante humano, y por eso luchan tan duro. Por eso luchamos para ganar. Collins respondió: la colmena no entiende algo sobre los humanos. No solo luchamos para sobrevivir, luchamos para asegurarnos de que la amenaza nunca regrese. La transformación psicológica era completa. Cuando llegaron informes del frente, las fuerzas humanas no solo estaban derrotando posiciones de la colmena, sino que estaban estudiando tácticas de la colmena, aprendiendo sus debilidades y desarrollando nuevas armas diseñadas específicamente para matar criaturas biomecánicas. La sargento Kate Palmer informó desde un comando planetario recién liberado: hemos desarrollado nueva munición que es específicamente efectiva contra el blindaje biológico alto. Las balas contienen un compuesto químico que altera su estructura celular. Estamos compartiendo la fórmula con todas las unidades terrestres. El Dr. Kevin Wright señaló: cambio. En sus informes diarios, la flota ha pasado de la defensa reactiva al exterminio proactivo. Cada departamento está desarrollando nuevas formas de matar a las criaturas de la colmena de forma más eficiente. Ingeniería ha diseñado nuevas armas. Medicina ha creado agentes de guerra biológica. Incluso los cocineros discuten formas de envenenar las fuentes de alimento. El almirante Collins sabía que su flota había cruzado la línea. Ya no eran solo soldados que cumplían órdenes, se habían convertido en algo más peligroso: humanos con un propósito. Cuando la siguiente oleada de refuerzos de la colmena llegó al sector, encontraron algo que nunca habían visto en su expansión de millones de años por la galaxia. Encontraron un enemigo que no solo los contraatacaba, sino que los perseguía con la misma determinación implacable que una vez usaron contra las especies pacíficas. El recolector de la colmena estaba a punto de aprender que cuando los humanos decidían que algo debía morir, no se detenían hasta terminar el trabajo. La capitana Mia Torres nunca esperó comandar una flota con 12 especies alienígenas diferentes, pero eso es exactamente lo que sucedió cuando los Cellani emergieron de sus escondites en los campos de asteroides. Los Celani eran seres basados en cristales que parecían formaciones rocosas vivientes. Durante 30 años se habían escondido en cinturones de asteroides mientras la colmena consumía su mundo natal. Habían observado su civilización murió mientras se encogían entre las rocas esperando que los monstruos se marcharan.
Entonces vieron a los humanos luchar. El capitán Torres pronunció la voz traducida del comandante Anil, el líder Cellani. Deseamos unirnos a su guerra contra una colmena. Tenemos equipo de minería que puede usarse como arma. Mia miró su pantalla táctica, que ahora mostraba no solo naves humanas, sino naves de 6 especies alienígenas diferentes. Cada una había emergido de su escondite después de ver a la humanidad refugiarse para ceder ante el comandante de la colmena, Esquenuel. ¿Estás seguro de esto? Tu gente no son soldados. La respuesta de los alienígenas cristalinos fue inmediata. Nosotros tampoco lo fuimos cuando la colmena llegó por primera vez. Pero ustedes, los humanos, nos han demostrado que los monstruos pueden ser asesinados. No nos esconderemos mientras otros luchan por nuestra libertad. Las naves mineras Cellani se unen a la flota humana. Sus rayos de corte industriales demuestran una eficacia devastadora contra la alta armadura biológica. Lo que ha sido diseñado para atravesar asteroides acabó rápidamente con las criaturas de la colmena. Pero los Cellani no fueron los únicos inspirados por el ejemplo de la humanidad. Llegaron informes de todo el sector sobre especies alienígenas que emergían de sus escondites. Habían ocupado durante décadas. El Dr. Kevin Wright recopiló los informes de inteligencia con creciente asombro. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de contacto de especies que ni siquiera sabíamos que existían. Son seres acuáticos cuyos mundos oceánicos fueron parcialmente drenados por la colmena. Los Bord son habitantes subterráneos que se han escondido en sistemas de cuevas durante 50 años. Todos quieren luchar. El almirante Collins estudió la creciente lista de aliados alienígenas. ¿Pueden realmente ayudar o vamos a estar protegiendo a los refugiados mientras intentamos librar una guerra? Esa es la parte interesante. El señor Kevin respondió, cada especie tiene capacidades que no entendemos. La tecnología de manipulación de la gravedad. Los Bord tienen armas que pueden atravesar materia sólida. Los Cellani pueden atravesar casi cualquier cosa por separado. Ninguno de ellos podría luchar contra la colmena juntos. Se están volviendo formidables. El cambio fue más visible durante la liberación del mundo natal de la FEC. El planeta estaba medio cubierto de bioestructuras elevadas que drenaban lentamente los océanos. El bombardeo tradicional destruiría el agua restante y mataría a la población superviviente de la FEC. La capitana Lisa Hayes coordinó el asalto conjunto desde el puente de las naves Thunder Strike. ¿Están listas para desplegar minas gravitatorias? La respuesta provino del almirante Kate Ack, quien comandaba desde una nave que parecía una ballena metálica gigante. Naves humanas, estamos preparados. Nuestras minas gravitatorias mantendrán las bionaves de la colmena en posición mientras sus armas las destruyen. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla que la humanidad hubiera librado antes. Las armas gravitatorias atraparon las naves de la colmena en burbujas de espacio-tiempo retorcido, manteniéndolas inmóviles mientras misiles humanos y rayos de energía las destruían. Las naves mineras Cellani atravesaron las estructuras terrestres de la colmena mientras los marines humanos despejaban la resistencia restante. El anciano Zeka, ahora sirviendo como enlace oficial entre la creciente coalición y los supervivientes Kari, observó la batalla desde el centro de mando de la flota. Almirante Collins, he vivido 300 años y he visto 47 mundos consumidos por la colmena. Nunca imaginé que los vería retroceder. Collins asintió mientras observaba la exhibición táctica. Las fuerzas de la colmena se retiraban del mundo natal. Sus bionaves huían hacia las profundidades del espacio. ¿Qué cambio no era una colmena? Lo que cambió fue que alguien finalmente luchó con la fuerza suficiente para herirlos. El impacto psicológico en el colectivo de la colmena se estaba volviendo evidente por primera vez en su expansión de 1 millón de años. Se enfrentaban a una resistencia organizada que realmente estaba ganando. La doctrina militar humana se estaba extendiendo por la coalición, enseñando a las especies pacíficas a coordinar ataques y usar tácticas combinadas. La sargento Kate Palmer se encontró entrenando a soldados Bor en técnicas básicas de combate. Los habitantes subterráneos eran pequeños y rápidos, perfectos para la lucha en túneles, pero nunca habían aprendido formaciones militares. ¿Recuerdan que Kate le dijo a un grupo de reclutas de Ward? No cargues directamente contra el enemigo, usa cobertura. Coordínate con tus compañeros y haz que cada disparo cuente. La colmena espera víctimas fáciles. Les daremos soldados profesionales. El entrenamiento estaba dando sus frutos. Los combatientes de túneles Bor comenzaron a derrumbar las estructuras de la colmena desde abajo mientras las fuerzas humanas atacaban desde arriba.
Los rayos cortantes Celani atravesaron las defensas de la colmena mientras las armas de gravedad impedían el escape. Pero el cambio más importante fue psicológico. Las especies que se habían escondido durante décadas estaban aprendiendo que la colmena podía ser derrotada. El miedo estaba siendo. La esperanza fue reemplazada por la esperanza, y ésta se vio respaldada por armas y tácticas humanas. La DRA. Sarah Kim documentó la transformación en sus informes. La coalición exhibe el comportamiento clásico de unión de los humanos, pero se extiende a múltiples especies. No solo luchan junto a los humanos, sino que están adoptando la cultura militar humana. El concepto de nunca rendirse, nunca ceder y proteger a los inocentes se está extendiendo a los alienígenas. En las poblaciones del colectivo Colmena, que nunca se había encontrado con resistencia coordinada, comenzaron a cometer errores críticos. Empezaron a desviar fuerzas para proteger sus zonas de retaguardia, debilitando sus ataques de primera línea. Comenzaron a retirarse de sistemas que podrían haber mantenido, temerosos de ser atrapados por las fuerzas de la coalición. El almirante Collins reconoció la oportunidad durante una reunión estratégica con sus aliados alienígenas. La colmena está aprendiendo a temernos por primera vez en su existencia. Luchan a la defensiva en lugar de simplemente consumir todo a su paso. El comandante Añel, el líder Cellani, habló. Por todas las fuerzas alienígenas, almirante, nuestra especie ha sido presa durante tanto tiempo que olvidamos que podíamos ser depredadores. Ustedes, los humanos, nos recordaron que hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Ahora es el tiempo para la guerra. La marea de la guerra galáctica estaba cambiando y todos lo sabían. El colectivo Colmena ya no se expandía, sino que se contraía, retrocediendo hacia sus sistemas centrales, preparándose para una defensa final. Pero cometieron un error de cálculo crítico. Pensaron que se trataba de una misión de rescate humano que eventualmente los llevaría a casa. En realidad, se enfrentaban a la primera de la humanidad. Guerra galáctica y los humanos nunca habían aprendido a dejar de luchar hasta que el enemigo fuera derrotado por completo. El almirante Collins se paró en el puente de su nave insignia y contempló la enorme estructura que se extendía frente a él. El nexo principal del colectivo Colmena era diferente a todo lo que la humanidad había visto jamás. Había crecido alrededor de un sistema estelar entero con tentáculos biomecánicos que se extendían de planeta en planeta como los brazos de una criatura imposible. Señor, la flota final. El recuento muestra 312 naves de 23 especies diferentes, informó la capitana Mia Torres del Centro de Coordinación de la Coalición. Todos los que podrían luchar están aquí. Collins asintió mientras observaba cómo las naves de toda la galaxia tomaban sus posiciones. Los dreadnoughts humanos flotaban junto a naves mineras Lanni. Las naves de efecto gravitatorio se coordinaban con los cazas de Tunnel Board. Los Kari incluso habían logrado convertir algunas de sus naves de exploración en naves de combate. Todas las naves. Este es el almirante Collins, anunció a una flota masiva. Vinimos aquí para responder a una llamada de socorro de extraños que pedían refugio. Terminaremos esta guerra destruyendo lo que hizo necesaria esa llamada. El nexo detectó su aproximación. Y comenzaron a lanzar defensores, pero no eran las mismas fuerzas de la colmena que habían aterrorizado la galaxia durante siglos. Collins notó la diferencia de inmediato. Las bionaves se movían erráticamente. Sus formaciones eran descuidadas y muchas eran más pequeñas que las naves a las que se habían enfrentado. En batallas anteriores, el Dr. Kevin Wright confirmó lo que Collins sospechaba. El almirante Max Turner lideró la primera oleada de asalto hacia el nexo. Sus marines llevaban meses luchando contra la colmena y habían aprendido a interpretar los patrones de comportamiento del enemigo. Todas las unidades terrestres. Las estructuras de la colmena que se encontraban más adelante estaban fallando. Max informó que, mientras sus naves de desembarco se acercaban a la superficie del nexo, veía huecos en la red defensiva y estructuras biomecánicas que parecían estar muriendo. El asalto que todos esperaban que fuera la batalla más sangrienta de la humanidad se convirtió en algo más parecido a una operación de limpieza. Las defensas de la colmena, que deberían haber sido inexpugnables, se derrumbaron bajo el fuego concentrado. Las bionaves que deberían haber luchado hasta el final. La muerte huyó hacia el espacio vacío. El capitán Ben Clark, al mando de un escuadrón de destructores completo, persiguió a las naves colmena que huían hacia el control del sistema exterior. Aquí el escuadrón Hunter. El enemigo huye. Repito, el colectivo colmena está en retirada total, pero no tenían a dónde ir.
Las fuerzas de la coalición habían cortado todas las rutas de escape y la doctrina táctica humana había enseñado a sus aliados alienígenas a nunca dejar que un enemigo peligroso se reagrupara. El asalto final al cuerpo Nexus fue liderado por el coronel Turner y una fuerza mixta de marines humanos y cazas alienígenas. Encontraron la inteligencia central del colectivo Colmena muriendo en su propia cámara biomecánica, consumiendo las últimas reservas de energía en un intento desesperado por sobrevivir al control. Aquí el equipo de tierra, Alpha Turner informó desde el corazón de la estructura que había aterrorizado a la galaxia. El Nexo ha muerto. Repito, la inteligencia principal de la colmena ha sido destruida. La guerra que duró 1.000.000 de años terminó no con una explosión masiva, sino con la muerte silenciosa de una criatura que había olvidado cómo luchar contra soldados de verdad. Tras las consecuencias, el almirante Collins se encontró ante un problema que nunca había esperado. La galaxia estaba libre del colectivo Colmena, pero también estaba lleno de especies que no tenían idea de cómo gobernarse a sí mismas sin la constante amenaza de extinción. El anciano Zeba se acercó a él durante la celebración de la victoria a bordo de la nave insignia, el almirante. El Consejo Cari votó unánimemente para solicitar que la humanidad lidere una alianza galáctica permanente. Otras 22 especies han hecho la misma solicitud. Collins había venido al espacio para responder a una llamada de socorro. Ahora estaba siendo. Se les pidió que ayudaran a construir una nueva civilización galáctica. Los antiguos humanos no vinieron aquí para gobernar la galaxia. Vinimos a detener a los monstruos que la devoraban. La expresión de Zeka era seria, y es precisamente por eso que queremos que lideren. Luchen no por conquista, sino por protección. Arriesgan sus vidas no por lucro, sino porque es lo correcto. Capitán. Lisa Hayes, ahora ascendida a almirante y elegida como la primera embajadora galáctica de la Tierra, estableció un principio que regiría la política exterior humana durante siglos. Ante representantes de 23 especies, dejó clara la postura de la humanidad. No somos sus gobernantes ni queremos serlo, pero seremos sus protectores. Cualquier especie que amenace vidas inocentes responderá ante la humanidad y nuestros aliados. Hemos demostrado que los monstruos pueden ser eliminados y seguiremos demostrándolo mientras sea necesario. La coalición Terran nació de esa promesa. La Tierra Prometida se convirtió en el centro de una alianza galáctica basada no en la conquista ni en la economía, sino en el simple principio de que las personas fuertes protegen a las débiles. Dottore Kevin Wright documentó la transformación en su informe final. La humanidad fue al espacio para responder a un llamado de ayuda y accidentalmente creó el primer gobierno galáctico verdaderamente estable en la historia registrada. Lo hicimos no mediante la diplomacia ni acuerdos comerciales, sino demostrando que lucharíamos contra cualquiera que amenazara a nuestros amigos. La flota humana comenzó su viaje a casa, dejando atrás fuerzas de guarnición y misiones de entrenamiento para ayudar a sus nuevos aliados a defenderse. Los hijos de la Tierra habían ido a la guerra como extranjeros en una galaxia hostil y regresaron como los fundadores de la civilización galáctica. El mensaje final del anciano Zeka a la Tierra se convirtió en el documento fundacional de la coalición Terran. Pedimos ayuda y recibimos más que refugio. Recibimos esperanza. Los humanos nos enseñaron que siempre hay alguien dispuesto a luchar por lo correcto y que los inocentes nunca necesitan estar solos mientras los hijos de la Tierra vivan entre las estrellas. El almirante Collins, preparándose para su retiro después de la campaña militar más larga en la historia de la humanidad, resumió el logro de la humanidad en su última entrada de registro. Respondimos a una llamada de socorro y descubrimos que no estábamos solos en el universo. Y lo más importante, nos aseguramos que nadie más estaría solo, la galaxia estaba a salvo, la civilización se había restaurado y la humanidad había aprendido la lección más importante de todas. A veces, la mejor manera de hacer amigos es matar a sus enemigos.